Ricardo Rodríguez, me dice el Espíritu Santo de Dios. Iglesia muy grande, me dice el Señor. Multitud de personas, dice, hijo mío. Escucha a tu Padre con quien tú hablas en lo secreto, dice el Señor. Porque el mismo con quien tú hablas en el secreto, dice el Padre, es el mismo que te habla en esta hora, dice, a través de mi profeta, dice el Señor. ¿Qué ha pasado contigo, dice el Señor? ¿Por qué has cambiado, dice el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué te ha llevado a cambiar? ¿Por qué te has olvidado, dice, de la gente pobre? ¿Por qué te has olvidado, dice el Padre, de ayudar al necesitado, dice el Señor? Al que necesita de alimento, dice el Padre. Al que necesita, dice el Señor, de una provisión, dice el Señor, de comida, dice el Padre. ¿Por qué te has olvidado, Ricardo Rodríguez, dice el Señor? ¿Acaso, dice, solo es tu familia, dice el Padre? ¿Acaso solo son, dice, tus nueras, dice, tus nietos, dice el Señor? Tu yerno, dice el Espíritu Santo de Dios. Y soy yo, Jehová, dice el Señor, quien habla en esta hora, dice el Padre, a través de la boca de mi profeta, porque a mí me ha placido, dice el Señor, y yo soy el que soy, dice el Señor, y yo hago como yo quiero, dice el Señor. Desventurados, me dice el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque si yo soy, dice, quien se los ha dado todo, dice el Señor. Soy yo quien los ha puesto en alto, dice el Señor. Soy yo, dice el Espíritu Santo de Dios, que los ha llevado a la cima. Sí, pero hoy me ha placido, dice el Señor, llamarlos por desventurados, dice el Espíritu Santo de Dios. Sí, porque se han olvidado, dice el Señor, de a dónde los saqué yo, dice el Señor. Se han olvidado, dice, desde a dónde yo los he levantado, dice el Espíritu Santo de Dios, y los he traído de gloria en gloria, me dice el Señor. Sí, soy yo quien habla en esta hora, dice Jehová de los ejércitos, dice. Y el que tiene oídos que oiga, dice, lo que el Espíritu Santo está hablando en esta hora, dice. Estoy exhortando en esta hora, dice, a la iglesia de Ricardo Rodríguez, dice el Señor. Sí, porque piensan en multitudes, dice el Señor. Pero mi hijo Jesús, dice, se preocupaba, dice, el menesteroso. Él se preocupaba, dice el Señor, por el que tenía lepra. Él se preocupaba por el que no tenía que comer. Él no se preocupaba por el que lo tenía todo. Él no se preocupaba por el que tenía agencias, autos. Él no se preocupaba, dice, por ese tipo de gente, dice. Al contrario, los exhortaba fuertemente. Hoy ustedes se han olvidado del necesitado, dice. Muy preocupados están, dice, por el que tiene empresa, dice, por el que tiene autos, dice, lujoso, dice el Señor, por el que tiene edificios en Colombia de 3 y 4 pisos, dice el Señor, por el que tiene fábricas, dice el Señor. Por el que está abastecido de alimentos, dice el Señor. Esa es la preocupación de ustedes, dice, hoy en día, dice, porque yo lo conozco, yo lo veo todo, dice el Señor. Esta palabra profética, dice el Señor, llegará a los oídos de la iglesia de Colombia, dice, de Ricardo Rodríguez, porque yo soy el que soy, dice el Señor. Porque vengo como poderoso gigante, dice, sobre cada nación, dice el Señor, sacando y revelando todo lo oculto, dice el Señor, porque lo sacaré a la luz, dice el Señor, porque cansado estoy de tanta mentira y de cada abominación, dice el Señor. ¿Cómo es que dicen conocerme, dice el Señor, y desobedecen a la voz de mi Espíritu Santo, dice el Señor? Pues han contristado a mi espíritu, dice el Señor. Por mucho tiempo lo han tenido contristado a mi Espíritu Santo, dice. Sí, la iglesia de Ricardo Rodríguez, dice, ha contristado, dice, al Consolador, dice el Señor, porque se han olvidado de la prostituta, dice el Señor. Se han olvidado del drogadicto, dice, del que duerme en la calle, dice el Señor. De la viuda, dice, del huérfano. Se han olvidado de ellos, dice el Señor, porque yo los conozco. Sus ojos están puestos en la marca, dice, en el diseño, dice el Señor, en los lujos, dice, han puesto sus ojos, dice, y sus oídos, dice el Espíritu Santo de Dios. Yo los exhorto, dice, en esta hora, dice, a través de los labios de mi profeta, generación de víboras, dice el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién los ha mandado, dice, a escapar de la ira venidera, dice, del Santo de Israel, dice el Señor? ¿Quién los hará escapar, dice, de la ira venidera, dice? Quiero que me preguntes en lo secreto, en qué momento, dice, o en qué tiempo, Padre, yo me desvié, dice, de ayudar, dice, a la prostituta, al menesteroso, dice el Señor, al drogadicto, dice, a la viuda, dice, al huérfano. Quiero que me preguntes, dice el Espíritu Santo de Dios, te lo haré saber, dice, con día, dice, fecha y año
y ora, dice el Espíritu Santo de Dios. Yo te lo traeré a la memoria, dice el Señor, porque afanado está, dice el Señor, en los deleites de la vida, dice, porque a mí no hay quien me engañe, dice el Señor. ¿Quién podrá engañar, dice el Señor, a Jehová de los ejércitos? ¿Quién? Dice el Espíritu Santo de Dios. Si yo escudriño los corazones, dice, yo veo lo más profundo del alma, dice el Espíritu Santo de Dios. Afanado está, dice, en los lujos, me dice el Espíritu Santo de Dios. Afanado está, dice, en los placeres de la vida, me dice el Señor. La voz de mi Espíritu Santo la ha desentonado en ti, dice, hijo mío, dice el Señor. Pero al hijo que amo, dice, yo corrijo, dice el Señor, y azoto, dice el Espíritu Santo de Dios. Y a mí me ha placido, dice el Señor, porque de lo más vil y menospreciado, dice el Padre, yo me glorifico, dice, para avergonzar a los sabios, dice el Señor. ¿Acaso no es mi sabiduría, dice el Señor? ¿Acaso no todo es mío, dice el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué abusan, dice el Señor? ¿Por qué pisan la raya, dice el Señor, que no tienen que pisar, dice el Señor? ¿Por qué, dice el Espíritu Santo de Dios? Dicen conocerme, yo soy un Dios justo, dice el Señor. Yo soy un Dios que hago justicia, dice, porque el sol sale para buenos y para malos, dice el Señor. Y el que tiene oídos que oiga, dice el Señor. Prepárate, iglesia de Ricardo Rodríguez, me dice el Señor. Prepárate porque lo que yo he prometido a muchos, dice, si no se arrepienten, dice el Padre, sus ojos no lo verán. Lo que yo he prometido, dice a muchos de mis pequeños, dice, que la gloria postrera será mayor que la primera, dice. Juro por mi nombre que si no se arrepienten y no se ponen a cuenta conmigo, dice el Espíritu Santo de Dios, no verán nada, dice, de lo que yo he prometido, dice, a muchos de mis ungidos, dice, a muchos de mis pequeños, dice el Espíritu Santo de Dios. Y son pocos los días que faltan, dice, para que mi gloria sea manifiesta, dice, en cada rincón de la tierra, dice el Señor. Para que el amado de las naciones, dice el Señor, visite la tierra, dice el Señor. Visite la tierra con el derramar, dice, con el de repente de su gloria, dice el Señor. Con el ay, me dice el Espíritu Santo de Dios, porque para muchos, dice, será ay, dice el Señor, sí. Mientras unos se gozan, se regocijan, dice el Señor. Otros llorarán, dice, porque muchos solo verán, dice el Señor. Muchos solo verán y dirán, Padre, yo me arrepiento, dice el Señor, pero ya será tarde, dice. Por eso los he llamado, dice, los he exhortado, dice, he avisado por medio de mi Espíritu Santo a muchos, dice, pero muchos han desobedecido, me dice el Señor. Porque como al profeta Natán, dice, envié, dice, donde mi siervo David, dice, asimismo, dice, a mí me ha placido, dice, enviar a mi profeta en esta hora, dice el Señor, hacia tu vida, dice el Señor, para exhortarte y hacerlo público, dice el Señor. Ya basta, dice el Señor, de querer ser una cosa, dice, y aparentar otra en mi altar, dice el Señor. Pues yo soy el que soy, dice el Padre, y el que tiene oído, dice el Señor, que oiga lo que el Espíritu Santo de Dios habla en esta hora. Os ruego, dice el Espíritu Santo de Dios, que examinen, dice el Padre, examinen el Espíritu que hay en mi Hijo, dice el Señor. Yo doy testimonio de Él y de lo que Él habla, dice el Espíritu Santo de Dios, porque yo soy el que soy y yo hago como yo quiero, dice.